Bienvenidos a Noticias Caracol, gracias a ustedes por preferirnos para estar bien informados. Y empezamos esta misión con la que sigue siendo la noticia del día, la captura del exguerrillero y negociador de los acuerdos de paz, Jesús Santrich. 13 reuniones documentadas por la DEA y autoridades colombianas comprometen al exjefe de las FARC señalado de intentar enviar droga hacia los Estados Unidos. Vamos a ampliar esta y otras informaciones. Están listos nuestros periodistas en vivo. Comenzamos con María Camila Orozco. ¿Qué dice María Camila el indictment o el escrito de acusación con el cual se le ordenó la captura? Vanessa, televidentes, buenas tardes. Este documento que fue entregado también a la justicia colombiana para que el CTI de la Fiscalía pudiera hacer efectiva esta orden de captura en contra de alias Jesús Santrich referencia 3 reuniones, una de ellas que se habría dado con las 3 personas que fueron capturadas junto al ex jefe guerrillero y 2 que referencian reuniones en las que se pactó, según la DEA, en la entrega de 10 toneladas de cocaína a una organización que hasta el momento no se conocía, pero que el indictment revela es el cartel de Sinaloa, el cartel más grande de narcotráfico en México. Asegura el indictment que en estas reuniones participó activamente el ex jefe guerrillero que se encuentra aquí en el búnker de la Fiscalía, donde permaneció y pasó su primera noche. El seguimiento de la DEA, según el indictment, inició con Marlon Marín, Armando Gómez, alias el Doctor, y Fabio Simón Yunes, alias el Doctor, padre de la virreina universal Carolina Gómez. Según la DEA, fue el depositario de 5 kilogramos de cocaína el 1 de noviembre del año pasado y fue la muestra de la calidad y capacidad de conseguir la cocaína. A través de los 3 hombres ya capturados fue ubicada esta casa que para la justicia norteamericana era un centro de operaciones de la organización dedicada a enviar droga hacia los Estados Unidos. Es el punto de partida de una operación encubierta que rastreaba al cartel de Sinaloa y que terminó con la captura de Seusis Hernández, alias Jesús Santrich, señalado por los delitos de narcotráfico y lavado de activos. Un seguimiento en el que Santrich, según el indictment, aparece en escena al día siguiente de la primera reunión, es decir, el 2 de noviembre del año pasado. Esta casa, ubicada en Modelia, habría sido el escenario de la reunión donde se concertó el envío del alcaloide hacia los Estados Unidos. Pero el indictment habla de una tercera reunión que compromete al ex jefe guerrillero. Se habría dado el 8 de febrero de este año también en su casa. Allí cree la Corte de Nueva York que el propio Santrich pactó el envío de 10 toneladas de cocaína, 7 toneladas en un mes y las 3 restantes al mes siguiente. El narconegocio se pactó por $15 millones. El envío del alcaloide de Colombia hacia los Estados Unidos se haría según el seguimiento de los agentes en aviones registrados en Estados Unidos y el dinero producto del pago sería entregado en Miami a un enlace de la red. Las fuerzas militares le han entregado a la justicia colombiana información de 13 personas que fueron cabecillas de frentes de las FARC que circularon por las zonas de concentración y que tendrían vínculos con las disidencias de ese grupo dedicadas al narcotráfico y al tráfico de sustancias en el país. El trato que se habría hecho según los agentes de inteligencia de la DEA estaba previsto para que se hiciera en 3 entregas. La inicial que se hizo con el enlace, el padre de la virreina universal de la belleza Carolina Gómez, quien habría entregado los 5 kilogramos y luego las 7 toneladas que se debían enviar hacia los Estados Unidos, por lo que las autoridades colombianas y también la DEA rastrean si ya se hizo efectivo o se habría hecho efectivo algún tipo de pago por este acuerdo. Entre tanto, Jesús Santrich, insisto, permanece aquí en los calabozos del búnker de la Fiscalía. Hace pocos minutos se reunió con su abogado defensor, quien ha dicho que ha sido difícil comunicarse con él. Hasta el momento le han permitido el ingreso de los medicamentos para una enfermedad que viene tratando desde el año pasado, cuando inició una huelga de hambre. El abogado ha asegurado que en pocos minutos se enviará a la Jurisdicción Especial para la Paz una comunicación para pedirle que formalmente asuma la investigación y que no descartan incluso iniciar acciones judiciales en contra del presidente Juan Manuel Santos y el fiscal general Néstor Humberto Martínez. Es la información desde el búnker de la Fiscalía. María Camila Orozco, Noticias Caracol. María Camila, gracias. Pero ¿cómo fue la captura de Jesús Santrich? Les recordamos que dijeron el fiscal, que dijo el presidente Santos sobre este hecho. Esta mañana también habló el comisionado de paz, Rodrigo Rivera. Por ahí empezamos. Juan Carlos Villani, ¿qué fue lo que dijo el funcionario sobre este hecho? Buenas tardes. Lo que ha dicho hace pocos minutos el alto comisionado para la paz, Rodrigo Rivera, es que se trata de un momento que califica como un reto para este proceso de paz. Ha dicho que debe haber garantías para Jesús Santrich y que finalmente debe ser la JEP quien defina si estos delitos de los que se le acusa fueron cometidos después de la firma del proceso de paz. En el siguiente informe les contamos cómo fue la captura de Jesús Santrich y qué ha dicho en las últimas horas el comisionado de paz.
Hacia las 5 de la tarde llegaron a la casa de Jesús Santrich en Bogotá varios hombres del CTI. Allí se presentó un incidente con quienes acompañaban a Santrich. Hermano, las manos a la pared. Posteriormente a Santrich le notificaron su captura. Luego, el miembro de la FARC fue sacado del lugar y llevado al búnker de la Fiscalía. La circular roja menciona que los hechos ocurrieron a partir del mes de junio del año 2017, es decir, después de la firma de los acuerdos, y se prolongaron hasta el mes en curso, abril del 2018. Esos hechos están relacionados con un acuerdo para exportar 10 toneladas de cocaína. Según el fiscal, contra Santrich hay pruebas contundentes y testimonios de que delinquió después de la firma del acuerdo de paz, una de ellas con el supuesto envío de cocaína a los Estados Unidos para obtener 15 millones de dólares. Tener acceso a aviones registrados en Estados Unidos, es decir, con matrícula americana, para transportar la droga. Hoy Santrich se enfrenta a la posibilidad de ser extraditado a los Estados Unidos y el presidente Juan Manuel Santos lo confirmó. Si cumplido el debido proceso y con pruebas irrefutables, hay lugar a la extradición por delitos cometidos después de la firma del acuerdo, no me temblará la mano para autorizarla. El alto comisionado de paz dijo que esta fue una decisión del gobierno de los Estados Unidos y no del presidente de Colombia. Aclaró que por ahora no hay riesgo de que las FARC vuelvan a las armas. Yo celebro que en el comunicado que han producido los líderes del nuevo partido político hayan llamado a la calma, a la serenidad y a una reacción adecuada a toda su base. Ellos han llamado a que no se produzcan esa clase de efectos en los espacios territoriales. En los próximos 2 meses, el gobierno de Estados Unidos deberá hacer una solicitud formal de extradición al gobierno colombiano. El proceso debe pasar por la Corte Suprema de Justicia. Ha dicho el alto comisionado para la paz que en las próximas horas sostendrá reuniones con algunos de los voceros de los países garantes y que precisamente ese acompañamiento de la comunidad internacional es clave en este momento del proceso de paz. En la Casa de Nariño, Juan Carlos Villani, Noticias Caracol. Juan, gracias. Entre tanto, el Comité Político Nacional de la FARC se reunió en las últimas horas para analizar esa captura de Jesús Santrich y sus repercusiones en el proceso de paz que está a juicio de esa colectividad en su punto más crítico. Alejandro Tibaduiza, ¿qué más dijeron los dirigentes de la desmovilizada guerrilla? Pues Vanessa, además de señalar que fue un montaje entre la justicia de Estados Unidos y la Fiscalía colombiana, han señalado que la captura de Santrich es la excusa perfecta para justificar la fracasada guerra contra las drogas. Insistieron también en la competencia que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz para asumir de inmediato el caso Santrich, pero de todas formas hicieron un llamado a los guerrilleros que se encuentran en las zonas de concentración para que mantengan la calma ante este episodio. ¿Qué más dijeron al respecto? Veámoslo en el siguiente informe. El Consejo Político Nacional de la FARC fue categórico en señalar la gravedad que representa la captura de Jesús Santrich. Están llevando al proceso de paz, al despeñadero del incumplimiento. La FARC no ve ningún asomo de veracidad ni de eventual responsabilidad de Santrich en el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos tras la firma del acuerdo de paz. Es claro que estamos frente a otro montaje de la torcida justicia estadounidense, como sucedió con los procesos llevados contra Simón Trinidad. Santrich no puede ser el trofeo a entregar a Trump en su visita a Colombia. Criticaron a la Fiscalía y argumentaron que la condición física de Santrich es un impedimento para que incurriera en la comisión del delito que se le atribuye. ¿Cómo se les va a ocurrir? Un ciego, fabricando, procesando cocaína. ¿A quién se le ocurre esto? A este fiscal que tenemos aquí. Digo que el señor fiscal realmente es el ciego aquí en este país, el ciego de odios, el ciego que no quiere ver la esperanza que tenemos en Colombia de construir una paz estable y duradera.
La dirigencia de la FARC solicitó una reunión de urgencia con el presidente Juan Manuel Santos y con los países garantes del proceso de paz, así como con la misión de las Naciones Unidas y la Unión Europea. Por su parte, los llamados presos políticos de la desmovilizada guerrilla adelantarán una huelga de hambre en las cárceles del país. Toda la mañana los integrantes del Consejo Político Nacional de la FARC han estado reunidos aquí en la sede nacional de esa organización. Han mantenido permanente contacto con Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, pero también han mantenido permanente comunicación con los delegados de los países garantes del proceso de paz, puntualmente con Cuba y con Noruega. Es la información desde el centro de Bogotá. Alejandro Tibaduiza, Noticias Caracol. Alejandro, gracias. Con Jesús Santrich fueron capturadas otras 3 personas. Una de ellas es el padre de la ex reina nacional de belleza Carolina Gómez. La Fiscalía de los Estados Unidos los acusa de ser socios en una empresa criminal que trataba de enviar a ese país 10 toneladas de cocaína. Julián Ríos, ¿quiénes son los otros hombres capturados? Sí, efectivamente, uno de ellos es Marlon Marín, sobrino de Luciano Marín, a quien se le conoce como Iván Márquez. El otro es el empresario caleño Fabio Yunes Arboleda y el tercero es precisamente el padre de la reina de belleza, se trata de Armando Gómez España. Este hombre es Armando Gómez España, uno de los 3 capturados con fines de extradición. De 69 años, es el padre de la ex reina nacional de la belleza Carolina Gómez y reconocido empresario caleño. La DEA lo identifica con el alias del Doctor y lo señala directamente de ser el hombre que llevó los 5 kilos de cocaína a un hotel en Bogotá el pasado 1 de noviembre para concretar con otros hombres la primera fase del negocio del envío de las 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Alias el Doctor fue cuestionado en la época de los 90 por tener presuntos nexos con los entonces jefes del cartel de Cali, Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. La Fiscalía colombiana nunca definió su situación jurídica. Otro de los personajes capturados con Jesús Santrich es Marlon Marín, quien no pertenecía a la entonces guerrilla de las FARC, pero actualmente es integrante y militante de ese movimiento político. Marlon Marín también es señalado por la DEA de participar en las reuniones para concretar el negocio del envío de la droga hacia los Estados Unidos. Es familiar de Luciano Marín, conocido como Iván Márquez, ahora senador por el partido político de la FARC. Márquez reconoció que se trataba de un sobrino suyo. Sí, efectivamente, pero las conductas de este señor tienen que investigarse, precisarse. A mí me parece que todo hace parte del juego. Y el tercer hombre capturado es el abogado Fabio Yunes Arboleda. La Fiscalía de los Estados Unidos le seguía la pista como integrante de esa supuesta red de narcotráfico. Tiene 72 años y es el socio principal de una empresa que también está en la mira de la justicia norteamericana y la cual ofrece servicios de consultoría para exportar e importar. Las autoridades reportaron que Armando Gómez España tuvo unos quebrantos de salud, un problema cardíaco y tuvo que ser llevado a un centro hospitalario. Del centro de Bogotá, Julián Río, Noticias Caracol. Julián, gracias. 12:47. 3 son las más poderosas organizaciones colombianas que serían los principales contactos de los narcotraficantes que trabajarían para el grupo donde aparece el nombre de Jesús Santrich, vinculado con la comercialización de por lo menos 10 toneladas de cocaína rumbo a Estados Unidos. César Chaparro nos cuenta sobre estas 3 organizaciones. César. Vanessa, televidentes, pues Noticias Caracol logró hablar con un agente de la DEA y del CTI que participaron los dos en esta investigación. Ellos aseguran que el cargamento, el pedido de 10 toneladas de cocaína de esta organización narcotraficante para enviar a Estados Unidos en tiempo récord no se podría hacer a una sola organización. Por eso aseguran que en esta investigación habrían contactado a los mismos integrantes del cartel del ELN. También aseguran que también estaría involucrado la gente que actúa, la disidencia de las FARC que actúa en Nariño, más exactamente en Tumaco, dirigida por Guacho, y también por el mismo alias Otoniel. El Clan del Golfo, las disidencias de las FARC que actúan en Tumaco y el ELN serían los grupos delincuenciales con la capacidad para producir y comercializar las 10 toneladas de cocaína. Los cultivos de esas bandas, explican los expertos, están ubicados en varias regiones del país. Entre ellos, en primer lugar, el departamento de Nariño, y dentro de Nariño pues mucho más la zona de Tumaco, pero también el segundo departamento con mayor cantidad de cultivos es Putumayo. Después está la región del Catatumbo, de cuarto se encuentra el departamento del Cauca. En esos 4 territorios
Nada más el país tiene más de 100.000 hectáreas de cultivos de coca. Por esa misma capacidad de cultivos y producción de cocaína, los agentes de la DEA y del CTI, consultados por Noticias Caracol, aseguran que fue a esos grupos ilegales que la organización de narcotraficantes, donde apareció el nombre de Jesús Santrich, habría comprado la cocaína, una hipótesis con la que coincide el experto antidrogas, el general retirado Gallego. Es una logística mayor la que se requiere para reunir esa cantidad de cocaína, ocultarla en depósitos clandestinos aquí en el país, no necesariamente en uno solo, sino en varios por razones elementales de seguridad, y también destinarla a los mercados internacionales en varios envíos. Los agentes también aseguraron que por el tiempo récord de la negociación se tuvo que buscar a varios grupos ilegales para comprar la cocaína y explican que también tuvieron que ubicar a quienes se encargarían de la logística para ocultar y transportar las 10 toneladas de cocaína. Y esa misión se la habrían encomendado al cartel de Sinaloa en México. Toda esa información fue obtenida por un agente encubierto de la DEA que incluso estuvo en Colombia y aseguran los mismos investigadores participó en las diferentes reuniones, incluso donde participó también Santrich. Pero el mismo Santrich en diferentes y en varias oportunidades ha negado a ser parte de las diferentes negociaciones con narcotraficantes, incluso estar involucrado en los diferentes carteles. Como negociador, Santrich no solo rechazaba las actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico, también pidió desmontar lo que él llamó narcoparamilitarismo. La política antidrogas tendrá uno de sus ejes en la identificación de las estructuras de poder narcoparamilitar, criminal y mafioso entronizadas en el Estado, en consideración a que dichas estructuras constituyen un factor esencial para la persistencia y reproducción de la industria criminal del narcotráfico. Cuando los entonces miembros de las FARC fueron cuestionados sobre su actividad como narcotraficantes, sostuvieron que esto era un montaje mediático. De esas cosas dicen todos los días y más. Lo que ustedes no difunden es, por ejemplo, las denuncias que ha hecho cierto gobernador de uno de los estados de Estados Unidos, donde se dice la implicación directa enorme que tiene la Central de Inteligencia Americana, la CIA, que es la que en cierta medida conduce la guerra en Colombia. En el comienzo oficial de los diálogos en Oslo, el propio Santrich descartó que fueran a la cárcel. Nosotros somos luchadores populares, revolucionarios, nosotros no estamos cometiendo crímenes contra el pueblo. Según expertos, el partido de la FARC podría perder la curul tras la captura de Santrich, porque se trata del delito de narcotráfico y en este caso aplicaría la figura de la silla vacía. Pero según los mismos agentes del CTI y también de la DEA, la investigación no para solamente con la captura de Santrich y otras 4 personas. También aseguran que esta investigación va más allá y se vienen unas próximas capturas que estarían relacionadas con esta misma organización, pero en Estados Unidos y Europa. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. César, gracias. 12 del día, 51 minutos. El Tribunal de la Justicia Especial de Paz será el encargado de analizar la situación de Jesús Santrich y decidir si puede ser extraditado o no a los Estados Unidos. Héctor Rojas, ¿en qué caso se autorizaría esa extradición? Mónica, si los hechos ocurrieron después del 1 de diciembre del 2016, día en el que se firmó el cese al conflicto armado, Jesús Santrich podría ser extraditado y sería la justicia ordinaria quien lo juzgaría. Pero eso es precisamente lo que va a entrar a analizar la JEP. Van a analizar todos los documentos, las pruebas que tiene la Fiscalía para tomar esta decisión. Más detalles a continuación. Sin duda este será el primer gran reto para la Justicia Especial de Paz. Su sección de revisión será la encargada de revisar el caso de Jesús Santrich, quien fue cobijado inicialmente por la Jurisdicción Especial para la Paz por haberse sometido a los acuerdos y haber participado en la terminación del fin del conflicto el 1 de diciembre de 2016. Si la sección de revisión confirmare y verificare que los hechos acaecidos fueron cometidos con posterioridad a la fecha mencionada, fecha de terminación del conflicto, deberá remitirlo a la jurisdicción ordinaria para que esa jurisdicción ordinaria se ocupe del tema. Es decir, si se comprueba que Santrich participó en el envío de 10 toneladas de cocaína a los Estados Unidos, después de la firma de los acuerdos, perdería los beneficios obtenidos. Tendrá que actuar de conformidad con la normativa nacional y ocuparse del tema, incluida, si así lo decidieren, de la extradición.
La presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz recalcó que respetarán el debido proceso. La jurisdicción actuará con pleno rigor, sometida a la jurisdicción de manera estricta al marco normativo que nos rige y esmerándose en dar un tratamiento célere como se le impone a la Jurisdicción Especial para la Paz. El tribunal se reunirá en las próximas horas para definir la suerte del exguerrillero y exnegociador de los acuerdos de paz. La JEP ha dicho que hasta el momento no conoce el material probatorio que tiene la Fiscalía y tampoco ha tenido comunicación con el gobierno colombiano y norteamericano. Héctor Rojas, Noticias Caracol. Héctor, gracias. Y el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, también se pronunció sobre la captura de Jesús Santrich. Carrillo habló sobre la responsabilidad que podría tener tanto Santrich como el partido político de la FARC. Que si los hechos se dan con posterioridad a la firma del acuerdo, la justicia ordinaria tiene que actuar. Aquí estamos enfrente a un delito que es un delito internacional, que es el tráfico de droga, y por ende ese tipo de blindajes que se dieron para la guerrilla en un proceso de paz, donde el Estado puso todas las cartas, en donde la confianza de los colombianos estuvo de por medio, pues simplemente se trataría de una traición al proceso de paz. Veamos ahora cuáles son las reacciones que hay en Estados Unidos, en Washington. Laura Newton, lo último. Mónica, el gobierno federal ha delegado todas las comunicaciones sobre este caso a la Embajada de Estados Unidos y a la oficina de la DEA en Colombia. Sin embargo, Noticias Caracol habló con el senador republicano de la Florida, Marco Rubio, que desde que avanzaban los diálogos en Cuba entre gobierno y FARC, insistía en que cualquier persona que viole las leyes federales de Estados Unidos deberá responder ante la justicia de la Unión Americana. Esto fue lo que nos dijo. Obviamente puede haber un arreglo de paz, pero eso no le da inmunidad sobre las violaciones de nuestras leyes a individuos y la participación continua en toda una serie de criminalidad. Así que me alegro mucho que hayan arrestado a alguien responsable por ese tipo de actividad. Yo creo que el golpe es a la FARC y a las organizaciones que siguen participando. Siempre han sido criminales y lo siguen siendo, muchos de ellos se lo siguen siendo. Hace pocos minutos, la Corte del Distrito Sur de Nueva York emitió un comunicado. Recordemos que esta fue la Corte que emitió la orden de captura sobre Jesús Santrich y sus 3 socios. Los 4 enfrentan cargos por delitos de narcotráfico, 3 de ellos, incluso la mayoría, la pena mínima sería por cada uno de estos de 10 años de prisión y la máxima sería de 25. Pero a continuación, escuchemos el registro de la prensa, esta noticia que ha hecho eco en el mundo. El Washington Post titula: Antiguos rebeldes colombianos culpan a Estados Unidos por el arresto del líder, con el fin de sabotear el ya difícil proceso de paz del país. Por un lado, el diario cita los señalamientos de la FARC, según los cuales esta captura fue el resultado de un complot tramado durante la visita del fiscal general Jeff Sessions a Colombia en diciembre y está destinado a encubrir el fracaso de la guerra contra las drogas, enfocada en detener la producción de cocaína que se ha disparado desde la firma del acuerdo de paz en 2016. Pero de otro, consultaron a Douglas Farah, presidente de una consultora de seguridad nacional en Estados Unidos, quien afirma: los altos dirigentes nunca cortaron los lazos con la producción de cocaína que les valió miles de millones de dólares como una insurgencia. Al igual que los adictos, simplemente no pueden abandonar el negocio. US News titula: en un golpe contundente a la paz, Colombia detiene a exrebelde por orden de Estados Unidos. Mientras el New York Times reseña: los líderes de la FARC se reunieron en apoyo del señor Hernández el lunes, sosteniendo que el gobierno estaba rompiendo el acuerdo de paz al ordenar el arresto. Y recogen las declaraciones de Victoria Sandino: lo que le han hecho a Jesús Santrich puede perjudicarnos a cualquiera de nosotros. La cadena catarí Al Jazeera advierte que la detención de Jesús Santrich podría poner el proceso de paz de Colombia con el grupo rebelde bajo una gran presión. Y cita a Chucho Nariño, un líder regional de la FARC: esto es extremadamente grave porque envía un mensaje desmoralizador, desastroso, que crea mucha incertidumbre. Mientras en Telesur el titular reza: Colombia, detención de Jesús Santrich, ¿viola el acuerdo de paz? El consenso en la capital estadounidense es que efectivamente se trata de un golpe contundente a la credibilidad de la implementación de los acuerdos de paz. Desde Washington, Laura Newton, Noticias Caracol.